Querida iglesia, muy buenas noches. Estamos nuevamente un día martes compartiendo la palabra. En esta semana, como una semana muy especial, ya que tenemos una situación bastante interesante que está pasando nuestra provincia y también nuestra nación, ya que esta semana y la que pasó se ha incrementado muchísimo los contagios de esta pandemia que no solamente afecta a nuestra nación, sino que afecta al mundo. Y en este tiempo de cuarentena que llevamos más de 90 días, bueno, en este tiempo, algo que también los médicos habían pronosticado, era donde el virus iba a llegar a su tope máximo, y estamos viendo y sé que con preocupación todo lo que está pasando en nuestra nación y también aquí en nuestra provincia. Por eso en esta noche, en esta palabra que vamos a compartir, seguramente en las noticias que nos pueden llegar a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, e inclusive de las charlas que podamos tener con nuestra familia y nuestros amigos, sin lugar a duda, la charla más frecuente que tenemos y la que más hablamos tiene que ver con toda esta situación que estamos viviendo a causa de este virus que está afectando a tanta gente y que en el mundo en general ha llevado a muchas muertes. Nosotros como hijos de Dios no estamos ajenos a estos tiempos. Es más, cuando uno va allí a la Biblia y encontramos en Eclesiastés capítulo 3, es allí un capítulo que habla justamente de los tiempos. Y allí cuando uno empieza a leer este pasaje bíblico, puede encontrar uno de que para cada una de las situaciones que uno puede vivir aquí en este tiempo pasajero que vivimos aquí en la tierra, todo tiene su tiempo. Y seguramente allí cuando Salomón, el gran rey Salomón, hablaba de tantas cosas, y en este caso hablando del tiempo, seguramente en cada una de las cosas que él hablaba allí estaba también basado a sus experiencias personales que seguramente a él había tocado vivir. En este tiempo que estamos viviendo nosotros es un tiempo especial. No voy a hablar específicamente de esta palabra, no voy a hablar allí de Eclesiastés. Nuestro lugar que vamos a trabajar en la Biblia se encuentra allí en Josué, capítulo 4, del 19 al 24, es lo que vamos a estar leyendo. Pero yo quería hacer énfasis en esto de los tiempos, porque seguramente este tiempo que estamos viviendo a nivel personal, familiar, y eso llevémoslo pues a nivel provincial, nacional y mundial, es un tiempo que nunca más vamos a olvidar. Yo tengo allí a mis nietos, el más chiquito tiene meses, pero tengo a mi nieta de 4 años, y ella tiene muy patente esto que estamos escuchando, porque es la charla que tenemos allí en forma diaria en nuestros hogares, a causa del cuidado, a causa de la higiene, a causa de estar usando continuamente allí el barbijo cada vez que salimos allí al exterior. Entonces, hasta los niños seguramente, cuando ellos ya sean adolescentes, sean jóvenes, sean hombres, nunca se van a olvidar de este tiempo que estamos viviendo. Y allí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 5b, fíjate lo que dice allí la palabra. Dice, cuando habla de los tiempos, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¡Wow! Cuando yo estaba preparando esta palabra y podía ver allí la segunda parte del versículo 5 de Eclesiastés 3, podía ver qué perfecta es la palabra de este tiempo. Sabemos que a causa del crecimiento del virus, creemos que se comenta de que ya puede ser un tiempo de un virus que ya sea mucho más contagioso. Le llaman el contagio comunitario. Entonces eso lleva de que es imposible que podamos agarrar allí a un familiar, a un amigo, a un vecino,
Nosotros, que somos tan, así por decir, besuqueros y abrazadores, no vamos a poder allí abrazar a mi hermano, a mi hermana, justamente por un tema de cuidado. Entonces es el tiempo de abstenerse de abrazar. Y aunque para nosotros por ahí es sufrido, porque sufrimos con el hecho de que ver a mi hermano y no poder estrecharle un fuerte abrazo y darle un beso allí y decirle cómo te extraño, hermano. Entonces podemos entender que estos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y yo quiero, por favor, que ustedes me acompañen allí en la Biblia y vayamos a Josué capítulo 4, versículo 19 al 24. Este pasaje que yo voy a leer está relacionado ya con Josué al frente del pueblo de Israel. Ya para esto Moisés había dejado esta tierra, ya no estaba, ya él había fallecido. Y entonces Josué toma el mando allí de lo que era el pueblo de Israel. Y Josué fue el líder que tuvo que introducir al pueblo de Israel del desierto que tuvieran por 40 años a la tierra prometida, al cual Dios se lo había dicho a su pueblo. Entonces lo encontramos allí a Josué ya seguramente después de todas las instrucciones que le dio a su pueblo en el hecho de que ya pasaban a un lugar desconocido, pero teniendo la plena seguridad y la plena confianza de que esa nueva tierra que venía allí, esa tierra prometida que venía, era lo que Dios había prometido. Entonces Josué tenía la total confianza y la total seguridad que esa tierra que él ya había conocido con Caleb era una tierra que fluía leche y miel. Más allá de que habían gigantes, allí cuando todavía Moisés estaba al frente del pueblo y allí el pueblo le pide que mande allí a espías a ver la tierra, y encontramos como allí Moisés, haciéndole caso al pueblo, busca uno de cada uno de las tribus de Israel, busca allí a un varón, a un príncipe de cada una de las tribus, y junto con Josué y Caleb van y miran esa tierra. Y cuando ellos pasan a la tierra prometida, dice la palabra que los 12 cuando vuelven a darle allí lo que fue la visita que hicieron a la tierra prometida, cuando le pasaron allí toda la información a Moisés, ellos estaban de acuerdo en este punto, de que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra preciosa y hermosa, pero había una diferencia entre 2 y entre 10. Los 10 dijeron, allí hay grandes gigantes y no lo vamos a poder vencer. Mientras que los 2, Josué y Caleb, dijeron, no, aunque sean gigantes, lo vamos a destruir como langosta. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Escuchó a los 10 y no escuchó a los 2, que eran 2 en aquellos tiempos jóvenes todavía, de aproximadamente 40 años, que estaban con la total seguridad de que el Dios que tenía era un Dios que iba a destruir los gigantes que estaban en la tierra prometida. Como consecuencia, y por la desobediencia y la falta de fe del pueblo, el pueblo tuvo que andar 40 años en el desierto, y la palabra de Dios dice que en esos 40 años una nueva generación se levantó en el desierto. Y todos los que habían salido de Egipto, que habían dejado allí ese lugar de esclavitud, a causa de su incredulidad, ellos murieron en el desierto, y sus hijos fueron los que se pudieron introducir en la tierra prometida. Ya para ese tiempo estábamos hablando de un Josué y un Caleb de aproximadamente 80 años. Pero el pueblo en general era un pueblo joven de aproximadamente 40 años. Y era un pueblo que se había criado en el desierto. Había aprendido a vivir de Dios. Habían entendido ellos de que allí, al estar en el desierto, al vivir ese tiempo allí totalmente aislado de un montón de cosas, nunca le faltó el pan.
y nunca tuvieron frío y nunca sufrieron de la calor. Porque Dios fue el Dios proveedor en el tiempo del desierto para ellos. Quiero decirte a vos, mi hermano y mi hermana, que estás allí escuchando esta palabra, tu Dios es el proveedor de estos tiempos. Estos tiempos difíciles que tenemos, tiempos donde en la sociedad que nos rodea hay angustia, hay tristeza, hay dolor, hay miedo y hay temor con todo lo que se vive aquí en esta sociedad a causa de esta pandemia. Quiero decirte que de la misma forma que Dios fue el guardador y protector de su pueblo allí en el desierto, es el mismo Dios que está con vos en este momento y en esta noche allí en tu hogar. Y avanzando en esta palabra y ya entrando a lo que es la palabra de hoy. El título de este mensaje de esta noche es Gilgal, el lugar de un nuevo comienzo. Gilgal, el lugar de un nuevo comienzo. ¿Y por qué allí Gilgal, lugar de un nuevo comienzo? Yo te voy a llevar ahora, así que vayamos allí a la palabra de Dios. Allí encontramos a todo el pueblo de Israel. Este lugar es el lugar allí del desierto. Es un lugar donde un pueblo estuvo por más de 500 años en una nación y los últimos siglos fueron esclavos de este imperio egipcio. Encontramos allí a este pueblo tanto de haber salido allí de la esclavitud y haberse introducido en el desierto. Y en este lugar que está aquí en el medio está el río Jordán. Y de aquel lugar ya estamos hablando de la tierra prometida. Entonces allí cuando Josué prepara a su pueblo y allí los sacerdotes van allí con el arca adelante. Entonces Dios le dice a Josué, dile a los sacerdotes que vayan allí adelante con mi arca. Y cuando ellos pisen, allí el primer sacerdote que pise y toque las aguas del río Jordán, e inmediatamente el río Jordán, allí el agua que viene allí de la montaña se detendrá. El lugar que pasará será un lugar seco y ellos podrán pasar allí a esa tierra que Dios le había prometido. Y hay algo muy interesante, y esto es lo que vamos a leer ahora. Seguramente en esa parte del río donde el pueblo tenía que pasar, estaba lleno de piedras, y eran piedras medianamente grandes, porque allí cuando están ya llegando a ese lugar, entonces ¿cuál es la orden que le da allí Josué a cada uno de los integrantes de las 12 tribus de Israel? Le dijeron, por cada tribu yo voy a pedir que uno de ustedes levante una piedra, estas piedras que están aquí, que son medianamente grandes, se las levanten, se las pongan al hombro, porque al otro lado vamos allí a preparar un altar. Entonces vemos que dice la palabra, y esto ya ahora sí, vamos a ir a la Biblia, allí en Josué capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que habían tomado del río Jordán. Entonces Josué le dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y los mantuvo secos hasta que todos cruzaran. Tal como lo hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. ¡Ay! ¡Qué tremenda palabra, por favor!
Y yo voy ahora aquí un poquito a poder, en esto que acabo de leer, a poder así armonizar esta palabra, a poderla llevarla a una forma que ustedes, mis hermanos, las puedan entender y ver cuán grandes verdades hay en ellas. Allí ya lo encontramos al pueblo de Israel pasando el río Jordán en tierra seca. Entonces allí Josué le dice, levanten piedra y cuando pasen aquí al otro lado, vamos aquí a poner una piedra encima de otra y encima de otra y encima de otra. Entonces cuando ustedes estén con sus hijos van a venir hasta este lugar y van a decir, en ese altar que hay allí de piedra, es un altar que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Para que ustedes, y esto era para que el pueblo le contara a las generaciones que vienen. Y entonces allí el papá con el hijo diciéndole, mira hijo, acá en este lugar donde están estas piedras aquí juntas, amontonadas, en ese lugar cruzamos este río en seco. Allí pudimos ver nuevamente el poder de Dios, permitiendo que aquel río, quizás en aquel tiempo caudaloso, se frenara y el agua ya no corriera más. Y el lugar donde pasamos fue un lugar completamente seco. Y este altar de piedra nos recuerda ese momento, para que tanto vos, mi hijo, seguramente le decías a papá, nunca te olvides de lo tremendo y poderoso que fue nuestro Dios con nosotros. Estos tiempos que estamos viviendo, querida iglesia, son tiempos especiales. Al principio de la introducción yo le decía, nunca nos vamos a olvidar de este tiempo. Seguramente este tiempo es un tiempo donde podemos, allí nosotros, cada uno de nosotros, podemos ver de que hemos pasado distintas situaciones. Hemos quizás allí tenido, a lo mejor en el entorno familiar, en la intimidad familiar, situaciones diferentes. Y esto va a llevar a que seguramente nunca más nos olvidaremos de este tiempo. Eso está en lo que es a nivel personal, pero también es en lo que escuchamos así a nivel general, de que dice que el mundo después de esta pandemia nunca más va a ser como fue antes. Vemos que esto ha afectado a las mejores economías del mundo. Vemos que este virus ha llegado hasta los lugares más insólitos. En esta semana que pasó hemos encontrado que políticos, personas que están ligadas allí a los noticieros, personas públicas, ya han sido afectados y están contagiados con este virus. Y seguramente allí capaz que está también golpeando a nuestra puerta y queriendo entrar este virus. Pero sabemos que allí, en nuestra fe y en nuestra confianza, está la mano poderosa de Dios. Y la palabra de Dios dice que nada tocará nuestra vida, nada tocará allí nuestro reposo y nuestro hogar. Porque la fe en nuestro Padre Celestial hace la diferencia. Entonces allí vemos cómo cuando Él levanta este altar de piedra, allí Josué con cada uno de los israelitas, allí iba a quedar un recordatorio para que los padres cuenten a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos de que ese río Jordán significaba un antes y un después. El antes era cuando allí se vivía, allí en la necesidad del desierto, más atrás en la esclavitud de Egipto, pero ahora el después era lo que se iba a venir para el pueblo de Israel, la tierra que Dios le había prometido. Por eso, querida iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, seguramente nosotros allí en nuestros hogares hemos vivido distintas situaciones, quizás personales, quizás familiares. Hemos tenido que allí quizás enfrentarnos a esas realidades y muchas veces allí entender de que nosotros somos hijos de Dios, que dependemos solamente de Él, y que cuando hay una situación que afecta mi vida, la vida de mi esposa, de mi familia, mi deber es inmediatamente a Dios y allí buscar de su presencia, buscar allí de su comunión para poder solucionar lo que allí posiblemente se haya generado en nuestro hogar a causa de este tiempo que hemos tenido que estar allí en cuarentena. Por eso cuando hablamos de un antes y un después,
Para el pueblo de Israel, Gilgal significaba el lugar de un nuevo comienzo. Por eso quizás ahora vos estás allí, en este tiempo ya quizás está ocurriendo este tiempo de cuarentena, con distintas situaciones personales o familiares. Pero allí ahora yo quiero decirte de que vos tenés que entender que estás pasando por ese río seco, que es el lugar del milagro. Porque allí eso para el pueblo de Israel era un milagro. Para Dios era decir, ponga el sacerdote el pie del agua, que el agua se detendrá. Pero para el pueblo que estaba mirando todo eso era un milagro. Y allí cuando cruzaron ese río seco, al otro lado, con las piedras al hombro, allí armaron un altar, lo levantaron para nunca más olvidarse de ese momento. Quizás este tiempo es el tiempo que estamos pasando. Allí quedó atrás quizás más de 90 días de cuarentena, con un montón de situaciones y problemas. Quizás esta semana es la semana más difícil que tengamos que tener como nación, a causa de que el virus está creciendo tremendamente. Pero quiero decirte, querida iglesia, que vos estás caminando en ese río seco, que es el lugar del milagro. Y entonces allí toda palabra que vos declares en el nombre de Jesús, eso se va a suceder en tu vida, en tu familia, y nada de lo que hay alrededor tocará tu vida, tocará tu posada. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está contigo. Por eso, mi querida iglesia, este es el tiempo de entender que allí, seguramente, cuál es la piedra que vos tengas que levantar para después allí levantar ese altar delante de Jehová, y que nunca más se olvide de este tiempo. Esas piedras que vos levantarás son las piedras de la comunión, son las piedras de allí de lo que es la salud, son las piedras allí del entendimiento familiar, son las piedras de la restauración del matrimonio, son las piedras de la restauración familiar, son las piedras de la buena comunión con Dios, donde quizás tiempos que nunca vos habías vivido, lo estás viviendo en este tiempo, allí cuando estás cruzando quizás ya el último tramo de lo que ha sido esta cuarentena y esta pandemia que hemos vivido. ¡Wow! Y yo quiero decirte, mi querida iglesia, es verdad, no sabemos cómo vendrá este mundo después que termine esta pandemia. Pero sí que es seguro que será diferente. Entonces esto significa que viene para tu vida, viene para mi vida, viene para la vida de la iglesia en general, un gran desafío. Porque allí cuando encontramos a Josué, una vez que allí pudieron levantar ese altar con piedra, después ya se empezaron a introducir allí en lo que es la tierra prometida. Empezaron a caminar, y quiero decirte que lo primero que encontraron fue un tremendo muro, y que eran los muros de Jericó, y que era algo imposible de penetrar. Seguramente habían venido otros ejércitos, otros imperios a tomar ese lugar. Dice la palabra que eran muros que tenían aproximadamente 7 metros de largo por más de 50 metros de alto, imposible de penetrarlo. Pero allí había en Josué, en Caleb, en toda esa generación que había nacido en el desierto, que el Dios que tenían era un Dios tremendamente poderoso, y que esos muros no iban a ser impedimento para ver el poder y la gloria de Dios. Conocemos la historia, sabemos qué pasaron con los muros de Jericó. Pero quiero decirte, y esta es la palabra que quiero compartir, y estoy compartiendo con vos en esta noche: Gilgal, el lugar de un nuevo comienzo. Seguramente, y vuelvo a decirte, estás pasando allí ese lugar, y yo esto te lo profetizo sobre tu vida, sobre tu familia, querida iglesia. Estás pasando el lugar, el río donde no hay agua, donde no hay ningún caudal que esté cruzando ese río. Allí donde vos estás pasando, si vos le crees a Dios y confías plenamente en Él, estás cruzando ese río en seco. Eso es milagro. Y cuando llegues al otro lugar, que es el lugar de la tierra prometida, allí donde quizás vos después mires para atrás y digas: tantas cosas pasaron en ese tiempo de cuarentena, tantas cosas me pasaron, pero en cada una de ellas
la mano de Dios, su rica protección estuvo con mi vida. Quizás gente a tu alrededor hoy ya estás escuchando de que ya están allí quizás haciéndose afectados por este virus. Pero cuando vos los mires a la distancia, vas a ver cómo la mano maravillosa de Dios estuvo con tu vida. Tiempo de entender, mi querida iglesia, estamos pasando el Jordán. El Jordán es el lugar del río que no corre agua, porque la mano poderosa de Dios así lo permitió y el pueblo de Israel cruzó ese río en seco. Milagro para el pueblo. Quiero decirte que es milagro para tu vida en estos tiempos, donde vos vas a poder allí ver de que realmente el Todopoderoso no te ha dejado ni te ha abandonado. Mi querido hermano y mi querida hermana, Gilgal es el lugar de un nuevo comienzo. Pronto llegaremos a ese lugar. Es más, ya estamos visualizando de cómo se vendrán estos nuevos tiempos. Seguramente muchas cosas vamos a empezar a hacer que no estábamos haciendo. Esto de las redes sociales y la oportunidad de poder predicar la palabra, no lo teníamos allí nosotros en cuenta y ahora sí lo estamos haciendo. Y vemos que es una hermosa herramienta. Se viene un tiempo donde allí por delante está la tierra prometida, llena de desafíos que tenemos. Pero guarda, es totalmente necesario entender de que ya no somos esclavos, ya hemos pasado el desierto, estamos cruzando el Jordán. No te quedes allí en el Jordán, tenés que cruzar hasta Gilgal, porque en Gilgal está el lugar de un nuevo comienzo. Y todo lo que vivió el pueblo de Israel cuando cruzó el Jordán fueron tremendas manifestaciones del poder de Dios a través de su pueblo. Eso es lo que lo espera a aquellos que le creen a Él. Yo quiero ser parte de eso. Y yo te animo a vos, mi hermano y mi hermana, que también seas parte. Llegá hasta Gilgal. No te quedes en el desierto. No te quedes en el río. Llegá a Gilgal, porque allí comienza un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo que se vendrá después de todo esto que nos está tocando vivir. Allí la palabra de Dios dice al final del capítulo 4 de Josué, el versículo 24 dice: lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. La mano poderosa de Dios sigue tal cual como estuvo con su pueblo Israel. Su mano no se ha retenido, sigue hacia nosotros. Creámosle a Él, porque Él está con nosotros. Hermano mío, hermana mía, tenés que llegar a Gilgal. Gilgal es el lugar de un nuevo comienzo. Está muy cerca. No desfallezca en tu fe. Seguí adelante. Padre mío, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias porque podemos ver allí en Josué, en Caleb, hombres de fe. Hombres que no temieron ni tuvieron miedo. Hombres que a pesar de las situaciones que vivieron a causa de la negación de los otros 10 príncipes que dijeron de que allí habían gigantes y no iban a poder tomar esa tierra, ellos te creyeron a ti, amado Padre. Aunque tuvieron que igual ir por 40 años allí en el desierto y caminar junto a ese pueblo incrédulo, ellos nunca perdieron la confianza en ti. Y ellos fueron, amado Padre, proveedores
Ellos fueron allí los que pudieron guiar a ese pueblo y pudieron beneficiarse de la hermosa tierra que tú le diste a tu pueblo, que es la tierra prometida. Padre mío, este tiempo es un tiempo especial. Padre, sabemos que este virus ha traído un caos a nivel mundial. Pero Padre, gracias porque nosotros no somos parte de ese caos. Nosotros somos parte de tu reino. Y entendemos que nuestra ciudadanía aquí en esta tierra es momentánea. Porque nuestra ciudadanía está sellada con la sangre del Cordero allí en la eternidad contigo. Pero en este momento, Padre mío, yo quiero pedirte que esta palabra que he compartido con la iglesia, de que ellos puedan allí, oh Padre mío, hacerla propia y poder ver que ya están cerca de Gilgal para poder prepararse a estos nuevos tiempos que tú le tienes preparado a tus hijos, aquellos que creen y confían en ti. Padre mío, ahora y en el nombre de Jesús, que tu rica presencia, preciosa y poderosa, esté protegiendo y guardando a cada uno de los hogares allí de la iglesia. Y en tu nombre, Jesucristo, yo me levanto en el poder y la autoridad que tú me has dado y reprendo en tu nombre, Jesucristo, toda obra de la tiniebla, todo espíritu de enfermedad y de muerte, todo espíritu de virus que está queriendo afectar a la iglesia. En el nombre de Jesús yo la reprendo y declaro en tu nombre, Jesucristo, que nada tocará a tu iglesia. Padre, gracias por esta promesa que se hace realidad cuando la creemos, y yo la creo. Yo sé que es así, que tu mano no se ha frenado, sigue tal cual como estuvo con el pueblo de Israel, como mano poderosa, brazo poderoso, cubriendo y protegiendo a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Y vuelvo a decirte, hay que llegar a Gilgal, lugar de un nuevo comienzo. Muchas bendiciones.